CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenos días, tengan todos ustedes. A ser las 10 en punto de la mañana de este martes 21 de febrero, damos inicio a una nueva edición de Red Democrática Radio. En la producción y dirección, Francisco Javier Prendas y Rodríguez y Jonathan Daniel Prendas Rodríguez, para servirles a todos ustedes. A partir de este momento estamos también, aparte de la 89.1 FM, en las redes sociales CRC 89.1 Radio, en Facebook y en Twitter, y por supuesto le recordamos el WhatsApp de cabina 9050 891 891. Ese es un teléfono directo, también el 8666 8916. Son los teléfonos de CRC 89.1, especialmente recomendable el mensaje de WhatsApp al 8666 8916. Vamos a empezar sin más demora con nuestra primera sección de coaching político. Red Democrática presenta Coaching Político. Hay un mito en la Asamblea Legislativa que dice, y se espera fuera de las paredes del Congreso, que todas las decisiones tienen que ser rápidas y en consenso, que todos se tienen que poner de acuerdo, que son poquitas personas y que tienen que alcanzar las decisiones para que Costa Rica, todos los que habitamos en ella, podamos vivir mejor. Eso no es tan cierto y de hecho está muy lejos de serlo. Primero, cualquier decisión por reglamento legislativo consiste en un proceso que puede llevar hasta 3-4 años de tiempo para que pueda desarrollarse una actividad específica de votación. Y segundo, al ser diferentes partidos políticos, el consenso nunca se logra, en la mayoría de los casos, en una votación unánime para un proyecto de ley, salvo que sea algo de bajo perfil, algo que no haya un punto en contra, es decir, por ejemplo, incorporar un alimento a la canasta básica. Ahí nadie se va a oponer, todo el mundo va a votar a favor, pero en los proyectos, en la gran mayoría de los proyectos de ley, la unanimidad no existe, y por el contrario es sano que no exista, porque los pesos y contrapesos en la democracia tienen que existir para poder depurar las leyes, para poder tomar decisiones específicas. Eso lo que estamos viendo es que tiene que generarse una claridad de mira de que las decisiones no se tienen que esperar a que todos estén de acuerdo. Y un claro ejemplo es la elección del defensor de los habitantes, que ya llevan desde diciembre tratando de ponerse de acuerdo en cuál es la persona que va a dirigir esa institución, que es muy importante para la defensa de las personas, de los derechos humanos de las personas, y pues no se logra, porque en un momento estaba la mitad más uno del lado de un candidato y la mitad menos uno del lado del otro candidato, y no querían que fuera tan cerrada la votación. Empezaron a generar conversaciones y el castillo de naipes se ha estado derrumbando de tal forma que ya están explorando personas que nunca pasaron por el proceso de selección y no hay una unanimidad. Ayer se volvió a levantar la sesión sin una votación específica, y por el contrario ya están saliendo nombres al por mayor y no hay una luz de por dónde camina esta situación, lo cual enloda el proceso legislativo, resta días de sesiones para discutir proyectos de ley y estamos teniendo retrasos importantes en las grandes decisiones nacionales. Esa es la cápsula de coaching político. Recuerden, la unanimidad en la Asamblea Legislativa es muy difícil y mejor que no exista. Hay que tener mayorías y que las mayorías sean las que logren sacar las decisiones del país. En Red Democrática hablamos las cosas como son. Red Democrática presenta Faro Nacional. Oye, amigos y amigas que nos sintonizan en la 89.1 del FM en Red Democrática Radio, tenemos la muy grata compañía, y les voy a presentar a un gran amigo
que es experto en movilidad, en transporte público y en infinidad de temas, estudioso, científico, gran referente a nivel nacional e internacional de las grandes soluciones de movilidad de las personas, y es un gran honor tenerlo en los micrófonos de Red Democrática. Don Eugenio Araya, es usted bienvenido a los micrófonos de 89.1. Muchísimas gracias, Jonathan, por esta invitación, y aquí estoy a tus órdenes para responder todas las preguntas que ojalá que yo pueda responderlas lo más claramente posible y ser tan amplio como el espacio me lo permita. Muchísimas gracias. Vamos a ir de lo concreto a lo más amplio, si a usted le parece, don Eugenio. Preguntas normales que la gente se hace cuando sale de la casa muy temprano en la mañana para tratar de llegar. Conozco un caso de una muchacha que trabaja en Paseo Colón, entra a las 8 de la mañana y para llegar a las 8 de la mañana tiene que tomar el bus de las 5:10 en Cartago. Porque dicen, no me puedo arriesgar a que haya una presa, a que le pase algo a ese autobús, porque el siguiente ya me hace llegar tarde. 3 horas de Cartago a San José para llegar con tiempo y poder cumplir con el horario laboral. ¿Ese es un síntoma de que hay una crisis en el transporte público en Costa Rica? Ese es un síntoma de que hay una crisis, y no solamente en el transporte público, sino en toda la movilidad. Es decir, en una ciudad como Seúl, por ejemplo, el tiempo de transporte es de 51 minutos, siendo Seúl una ciudad muchísimo más grande. Así es. Entonces, el tema no solamente tiene que ver con los autobuses, sino con el caos vial que tenemos. Si vemos San José como ciudad, es una ciudad muy pequeña, con un espacio vial muy comprometido, con una topografía difícil, está acotada al sur y al norte por grandes, fallas o digamos, cuestiones topográficas, sí, que impiden una expansión y una fluidez mayor. Cuando uno se da cuenta de que ese espacio ya está muy comprometido y que no hay forma posible de hacerlo más grande, lo lógico es que el transporte público se debe de mover hacia arriba o hacia abajo del resto de la masa vehicular. Y en el centro una interconexión, ya sea por tranvía o por algún otro sistema que los haga moverse a las personas, supongo. Sí, de alguna forma tenemos que crear esos dos niveles, sea para arriba o para abajo, ¿verdad? O hacemos un viaducto para que pueda trasladarse el transporte público por un nivel superior, o lo llevamos a un nivel inferior, que sería un metro. Ahora bien, en el caso del metro, San José no está madura todavía para un metro, porque un metro infiere una inversión muy grande, y con la cantidad de gente, con la cantidad de usuarios que tenemos hoy día en el sistema, sería financieramente inviable, pero por mucho. Más después de la pandemia, donde el teletrabajo hizo mucha profundidad y hay menos personas trasladándose a San José también. Sí, lo que pasa es que claramente la pandemia causó una herida grave en los equilibrios financieros de las empresas autobuseras, y lo sigue causando hoy día, pero en diferente forma. Y esto es porque la matriz de viaje, llamémoslo el patrón de viaje para que nuestros oyentes lo entiendan mejor. Sí. Los patrones de viaje de los usuarios se modificaron después de la pandemia, pero se modificaron diferente para las diferentes rutas. No es homogéneo el cambio. Voy a poner ejemplos específicos para que se entienda. Sí, una ruta como Liberia-San José, hoy día, podría estar alcanzando los niveles prepandemia en ocupación, en cantidad de pasajeros que se están transportando. Sí, hasta ahora estaría alcanzando niveles cercanos a los niveles prepandemia. Pero una ruta como la de Palmares-San José, por ejemplo, no estaría alcanzando los niveles prepandemia. Y eso es porque la formación del grupo de usuarios que viaja en una ruta y otra son diferentes. Uno pensaría que esas ciudades dormitorio del Valle Central, hablemos de San Ramón, Palmares, Naranjo, Grecia, Atenas, etcétera, Heredia, Cartago, son rutas que tienen mucho más usuarios
que trabajan de alguna forma en trabajos de oficina, cosas por el estilo, que tienen la posibilidad de trabajar de manera virtual. Y la virtualidad, la pandemia nos enseñó que podíamos trabajar de manera virtual. Entonces, ese grupo de personas continúan hoy en buena parte trabajando virtualmente, y eso hace que esas rutas tengan todavía una demanda inferior a lo que tenían prepandemia, pero no las rutas largas. Don Eugenio, lo que usted nos está explicando es una realidad para el sistema de transporte público, para los empresarios, para la gente que sufre todo este problema. Yo llevo 20 años al menos escuchando de que se tienen que hacer algo en la política pública para poder cambiar eso, para poder descentralizar San José, para poder cambiar las rutas, para poder tener otro modelo. ¿Está haciendo algo el gobierno en este momento para poder solucionar este problema? En realidad sí y no. La administración ha intentado hacer cambios hace más de 20 años, en realidad. Ha intentado hacer algunos cambios, que es lo que ellos han llamado la sectorización. Sí. Pero la sectorización, las diferentes sectorizaciones que se han planteado en diferentes administraciones, para mi gusto por lo menos, han estado mal planteadas. ¿Ha sido una pérdida de tiempo? En realidad ha sido una pérdida de tiempo por varias razones. Primero, porque el diseño que tiene el sistema de transporte público por autobús es un diseño radial concéntrico. Ese diseño nadie nunca lo diseñó. Eso es un crecimiento vegetativo del orgánico del sistema desde principios del siglo pasado, desde principios del siglo XX, cuando se comenzaron a generar rutas en la periferia de San José hacia el centro de San José, cuando San José era el centro comercial, administrativo de todo el país, sí, ¿verdad? Entonces, ese diseño nadie lo hizo, fue por generación espontánea, fue creciendo. Claro, fue espontáneo, que cada empresario fue diciendo, bueno, yo voy a hacer el servicio de Desamparados San José, o Tibá San José, Guadalupe San José, todos en líneas concéntricas hacia el centro de San José. Y San José hace décadas que dejó de ser ese centro comercial, financiero, económico. Hace décadas que no lo es. Sí. Entonces, lo que tenemos que pensar es que los movimientos de las personas, digamos, varían en el tiempo, son totalmente dinámicos. Y en esa misma dinámica se tiene que montar el diseño. Le voy a poner un ejemplo también para que veamos cómo es esa dinámica. Lo que hoy es el polo turístico Papagayo, hace 35 años era una finca ganadera. Esa es la dinámica de las cosas. Entonces, hoy día hay una gran cantidad de movimiento de personas, desde Liberia hasta el polo turístico de Papagayo, que hace 35 años no existía. Ahora se están construyendo unas zonas francas en lo que hoy día son unos cañales, ahí en Argentina, de Grecia. Hoy día son unos cañales. Dentro de 5 años van a estar trabajando en un desarrollo completo donde tendremos 25, 30 mil, 50 mil trabajadores. ¿Estamos tomando previsiones para ese 5, 10 años? No las estamos tomando y no estamos haciendo los diseños que tenemos que hacer. No estamos tomando las previsiones. En realidad, transporte público debe ser una política de Estado. Debe verse como una política de Estado, porque una administración es incapaz de llevar a cabo un plan completo. Entonces, lo que tenemos que tener es una política de Estado que, sin importar la administración que tengamos, vamos siguiendo un plan trazado para poder tener un sistema eficiente, pero no lo estamos haciendo. Y ocupamos mayor madurez política en los diferentes partidos políticos para que, sin importar quién gane, mantengamos una ruta de desarrollo, que es lo que nos puso en desventaja en los años 60, donde si bien tuvimos un modelo de desarrollo, fue en chiquitico. En contrario a los tigres asiáticos, que empezaron igual, con menor desarrollo que nosotros, y ellos sí mantuvieron, pero bien firme, su decisión de para dónde iban, y sin importar quién llegara, a la persona que llegara al poder, pues lograron el desarrollo. Bueno, es que esa es una política de Estado. La política de Estado se tiene que dictar sin importar quién se sentó en la silla, tiene que seguir con el plan adelante. Entonces, lo que hablábamos antes, las sectorizaciones que se han planteado han sido enfocadas únicamente en el casquete central de San José, y de hecho las sectorizaciones lo que han estado haciendo es rediseñando, troncalizando las rutas, con lo cual iríamos al mismo diseño radial.
No estamos cambiando el diseño en absoluto. Lo que estamos haciendo es troncalizando las rutas para que siempre vengan al centro de San José. Hubo un intento, me parece que fue hace 14 años, de sectorización y se hicieron rutas, se inventaron rutas, Coronado, Moravia, Goicoechea, La Valencia. Otro que era de Escazú a La Juelita, Desamparados. Esa versión primitiva, podemos decir, de sectorización, iba por la ruta correcta. ¿Era eso por donde tenía que caminar el desarrollo? En absoluto. En absoluto. Lo que estás mencionando son lo que se llaman las intersectoriales. Exacto. Esas intersectoriales son totalmente deficitarias hoy día. Es decir, yo las he estudiado y son totalmente deficitarias. Tienen unos picos en la mañana y en la tarde muy pequeñitos en donde se traslada un poquito más de gente, pero realmente eso no es lo que el usuario necesita. El usuario necesita un sistema completo que lo logre trasladar en el menor tiempo posible desde su origen, desde su casa, hasta su destino, que es su lugar de trabajo, y viceversa a su regreso. Pero tiene que ser un sistema que tenga prioridad sobre el resto de los usuarios del espacio vial. Estamos en Red Democrática 89.1 FM, en redes sociales CRC 89.1 Radio. Estamos conversando con don Eugenio Araya sobre movilidad y transporte público en Costa Rica, viéndolo como una política de Estado y como un complemento o una piedra angular del desarrollo del país. Don Eugenio, hace pocas semanas se dio la noticia de que el Ejecutivo estaba planteando comprar buses para tener su propia flotilla y tener pues formas de enfrentar ese desabasto en algún momento de servicio de autobús, o tener un plan B para poder ir cambiando la matriz de movilidad y transporte público. Esa idea del Ejecutivo, que es por donde por lo menos hasta ahora se ha dibujado en la estrategia 22-26, ¿es la correcta? Es absolutamente descabellada. Se lo digo de manera directa, es descabellada. Lo primero es que si el Estado tiene alguna intención de operar autobuses, está históricamente demostrado y universalmente demostrado que los Estados no son buenos empresarios. En ningún tipo de empresa, pero menos en transporte público. Entonces, si por ahí es la vía, si es que el Estado quisiera operar directamente autobuses, eso sería un caos. Por el otro lado, si el Estado lo que quiere es comprar autobuses para sustituirle a los operadores actuales con esas unidades, tampoco lo está haciendo bien. Porque nada hacemos con hacer un cambio de unidades si no le hacemos una reingeniería, un rediseño completo a todo el sistema. Porque el sistema hoy no está operando, el sistema hoy es totalmente deficiente. El sistema de transporte público tiene varios operadores, no son solo los autobuseros. Así es. Tenemos los autobuseros en varias modalidades. Autobuseros son concesionarios, hay permisionarios de transporte de trabajadores, de transporte de estudiantes, de turismo. Tenemos el tren, tenemos las plataformas Didi y Uber, y tenemos los taxistas. Todos los actores que están moviendo transporte público están en el sistema. De esos, bueno, y tenemos los piratas, además. Piratas tenemos en dos modalidades, los piratas en vehículo liviano como taxi, y tenemos piratas en busetas, especialmente en colectivos en el Valle Central, pero también hay en las zonas costeras. De esos actores del sistema de transporte público, los dos más malos son el ferrocarril y los piratas. Es decir, el ferrocarril es un desastre, el ferrocarril es un sistema totalmente deficitario desde el punto de vista financiero. Pero el ferrocarril, con todos sus accidentes, con todos sus plumas y todo ese montón de cosas que tiene, está transportando apenas 9.500 personas por día. Y cuando le da la gana, para. Cuando le da la gana, suspende servicios del 15 de diciembre al 6 de enero. Trabaja en horario de oficina. Trabaja en horario de oficina, sí. Pero en transporte público usted no puede parar. Usted tiene que tener una firmeza de servicio. Y eso es vital en transporte público. Usted tiene que saber que si usted va a salir a las 5 de la mañana de Cartago, hay un bus que sale a las 5 de la mañana todos los días. El día de Navidad, el día de Año Nuevo, el Jueves Santo, todos los días. Usted no puede parar el servicio porque el usuario comienza a perder confianza en el servicio. Entonces, el tren no lo hace bien.
Aparte de que si tenemos RITEVE para los demás vehículos, los autobuses incluidos, los taxis incluidos, ¿quién nos revisa no solo los trenes, quién nos revisa las vías férreas? Yo estoy convencido de que si traemos una comitiva de ingenieros alemanes o franceses... ¿Se van corriendo? No, tenemos que parar eso. Sí. O sea, uno hace un recorrido por la vía férrea de 500 metros ahí por la Contraloría y se va a encontrar decenas de fallas, durmientes quebrados, rieles que no tienen sujeciones, rieles totalmente desgastados que tienen más de 50 años. Es decir, eso es una bomba de tiempo. Entonces, y por ejemplo, subir el Virilla de Tibás a Santo Domingo. En época lluviosa, literalmente adentro todo el mundo le va pidiendo a Dios que el tren suba, porque más de una vez se quedó ahí batiendo y no logró subir. Es un desastre en todo eso y estamos totalmente de acuerdo. Sí. El sistema de autobús en este momento genera pérdidas para los empresarios. Es una pregunta que va antecedida por otra para poner en contexto a nuestros amigos de Red Democrática, con quien estamos hablando, don Eugenio Araya. Don Eugenio, ¿usted cuántas décadas tiene de experiencia en estudio y en vivencia de todo lo que es el sistema de transporte público en general? Mire, yo nací en una empresa autobusera. Mi papá comenzó con una empresa de autobuses en 1938. Estamos hablando de que son mucho tiempo de estudiar, de saber el modelo, de saber lo que se ocupa, de poder reinventarse para poder hacerlo bien. Claramente. Además de eso, yo hago un turismo muy curioso. Donde quiera que yo voy en el mundo, dedico varios días a estudiar y a utilizar los sistemas de transporte público que hay en esos países. Entonces, tratar de traer esa experiencia para acá. Con esa experiencia turística que nos está señalando, ¿hay algún país con un servicio peor que el de Costa Rica? Sí. De los que usted haya visto. Sí los hay. Hay países que tienen peores condiciones. En América Latina hay algunos. Digamos que los servicios, por ejemplo, en Centroamérica, en Nicaragua no están muy bien, en Honduras no están muy bien, en África hay algunos países complicados por la forma en que hacen servicio, con pocas regulaciones, con poca seguridad, pero hay países que lo están haciendo muy bien. Por ejemplo, en los últimos 20 años más o menos, Brasil ha superado muchísimo transporte público. Yo estuve en Sao Paulo, Brasil, la primera vez viendo el sistema de transporte público en 1990, más o menos, sí, 1990, 91, por ahí. Y cuando eso Sao Paulo, a pesar de que era una de las ciudades más grandes del mundo, en ese momento con 18 millones de habitantes, tenía apenas 3 líneas de metro. Hoy día, Sao Paulo no solamente tiene el mejor metro de América Latina, sino posiblemente uno de los mejores del mundo. Y en cantidad de pasajeros transportados, Sao Paulo ya superó al metro de Nueva York. El metro de Nueva York transporta a 5 millones de pasajeros diarios. Sao Paulo está transportando 5.400.000 en este momento. Eso es una política de Estado, eso es un cambio mental para poder desarrollar, y es la unión de sectores, sector público, sector privado, es generar en la sociedad civil un entendimiento de cuál es el nuevo modelo. En Costa Rica esa política de Estado como tal, integral, estamos muy largo de alcanzarla en este momento, a hoy. Pero, ¿cuál es el consejo que usted daría para alcanzar ese punto ideal? ¿Cuál es el ABC que tiene que seguir el país para dar ese salto? Hay que hacerlo de diferentes formas en diferentes áreas del país. No es lo mismo pensar en el transporte del área metropolitana, que es lo que todo el mundo tiene en mente, a pensar en el transporte en un distrito costero, por ejemplo, ¿verdad? No es lo mismo pensar, la gente siempre piensa en los grandes empresarios de transporte público, ¿no? En realidad eso es un mito urbano. O sea, en Costa Rica hay alrededor de 740 empresas concesionarias de autobuses, y de esos escasamente 40 se pueden considerar grandes. Grandes entre comillas, en Costa Rica. Por volumen de autobús. Sí, pero en Costa Rica no hay ninguna empresa grande, realmente. O sea, hay algunas empresas que son un poco más desarrolladas. Empresas grandes hay en Brasil y en Estados Unidos. En 1977, cuando yo estudiaba en Estados Unidos, la Greyhound tenía 8,000 autobuses en ese momento, en 1977. Aquí ninguna empresa llega a... ¿Cuál es la que tiene más? No cuál, sino cuántos.
Hay un par de empresas que llegan alrededor de los 400 autobuses. Ya son empresas, digamos que más grandes, más maduras. Pero vamos al otro extremo. Tenemos muchísimas empresas que lo que tienen es una unidad, nada más. Entonces, uno no puede pensar siempre en los autobuseros, que es lo que vemos, que es donde tenemos el foco, en unas 10 o 15 empresas que trabajan en el área metropolitana, o que son empresas un poco más desarrolladas, que son empresas que van fuera de San José, siempre que como el referente de las empresas. Por el contrario, la gran mayoría de las empresas, y le voy a decir, el 93.5% de las empresas del país son empresas pequeñas. Pensemos en empresas que hacen la ruta de Portegolpe, por ejemplo. Lo que tiene es un autobús. Pavones de Golfito a Golfito tiene solo un autobús. Y le puedo enumerar muchísimas otras más, que lo que tienen son 2, 3, 4 autobuses, cuando mucho, ¿verdad? Entonces, cuando se dictan políticas que se dictan desde San José, con una visión de túnel, como llamo yo, que es una visión viendo nada más un pedacito del país. Y pensando en San José. Se cometen muchos errores. Por ejemplo, el caso de las rampas. Cuando se dijo que todos los países, todos los autobuses del país tenían que tener rampa. Eso ni siquiera en Suiza existe. En Suiza, en Alemania, en Europa en general, cuando usted llega a ver los horarios en las paradas de buses, están marcados a ciertos horarios con una sillita a qué hora pasa el que es para minusválidos. En Costa Rica se llevó al 100%, es el único país del mundo en donde es obligatorio en el 100% de los autobuses tener rampa. Bueno, y cuando yo le digo a usted, le ponemos una rampa al bus de Polvazales de Nicoya, vale más la rampa que el bus. Además de eso, la rampa no soluciona porque la persona se baja y lo que tiene adelante es un potrero con una zanja. Entonces, nos llevamos esas cosas, las extendemos y no funciona. Entonces, realmente nosotros lo que tenemos que tener es una visión de largo plazo. Nosotros tenemos que pensar que llegará el momento en Costa Rica en que necesitamos un metro, sí, pero necesitamos antes del metro pasar por una transición a un diseño diferente del sistema que nos lleve hasta allá, un poquito siguiendo lo que pasó en Colombia. Esa transición, antes de entrar en un caso de estudio que usted está realizando, don Eugenio, hay dos vertientes, dos columnas que permiten darle solidez a ese cambio y nos permiten generar un pensamiento de hay algo más a lo tradicional, porque normalmente la gente se acostumbra a lo que normalmente en el día a día ve. Y la matriz energética tiene que cambiar y el sistema de cobro tiene que cambiar, por ponerle dos. Y es más, le sumo otra, que ayer lo conversábamos. La preparación de quién es el chofer de esas unidades. Pongamos esos tres pilares. ¿Qué tiene que hacer el país o cualquier empresa o cualquier país del mundo en esas tres columnas para tener éxito en un siguiente nivel, que es el reacomodo de todo? En realidad, se lo voy a poner al revés. Cuando se diseña un sistema de transporte público, lo que tiene que estar en el centro del diseño es el usuario. Es lo primero que tiene que estar. ¿Por qué? Porque el diseño del sistema, las unidades del sistema y todo lo demás son para satisfacer las necesidades del usuario. Por eso no ha funcionado los intentos que se han hecho de hacer una sectorización para alimentar las líneas del tren. Porque desde ahí comenzamos con el pie izquierdo. O sea, el sistema no se diseña para alimentar el tren ni para hacer que Incofer sea rentable. El sistema se diseña para que el usuario gaste menos horas de tiempo en el sistema y pague menos. Ese debe ser el centro. Y por supuesto, lo demás es accesorio. Cuando pensamos que tenemos que hacer la transición energética, pues claro, deseáramos todos que pudiéramos hacer la transición energética, pero es accesoria. Está en segundo plano. Eso significa dejar de consumir diésel y empezar a poner autobuses eléctricos, por ejemplo, o alguna otra alternativa de energía. En realidad, por lo menos mi planteamiento y lo que yo he venido trabajando durante los últimos años es pasarnos a electricidad, porque nosotros producimos la electricidad. Ahora bien, los autobuses eléctricos son muy caros. Un autobús eléctrico puede andar, un articulado, por ejemplo, eléctrico, dependiendo de la marca, pero puede andar cercano a los
500, 600 mil dólares. Los articulados son los que son dos pegados por un acordeón. Como un acordeón, exactamente. ¿Por qué articulados? Porque nosotros tenemos que darle más volumen al sistema de transporte público. Entonces tenemos que hacer un diseño en donde el usuario pueda transportarse en un solo sistema, viajando desde Cartago hasta Alajuela en un mismo sistema, o viajando desde Coronado hasta Alajuela, o de Alajuela hasta Alajuelita, o de Alajuelita a Heredia, etcétera, en un solo sistema, con un solo sistema de pago, en una sola empresa. Ese es el diseño que yo he venido, conversando, algo que ya le he planteado a los autobuseros también. Los autobuseros lo han visto con cierto recelo, algunos más positivos que otros, pero también ellos saben que el sistema hay que cambiarlo porque también representa ventajas para ellos. Es decir, okay, voy a hacer dos preguntas en este momento. Una, ¿qué pasa si no hacemos nada? Y número dos, el sistema que usted está estudiando y que está desarrollando con mucha fineza de lápiz, para poder ser preciso, ¿qué ocupa para implementarse? Bueno, la primera pregunta, si no hacemos nada, el caos vial va a ser tal que dentro de 20 años no es que va a haber presas, es que usted no puede salir de la cochera. Así de sencillo. Porque, digamos, el caos vial va tomando una curva que es exponencial. Cada día, cada año, se adquieren más vehículos en el país, usados y nuevos, y las calles son las mismas. Entonces, si nosotros no hacemos nada, el caos vial nos va a matar. Va a ser imposible. Si usted extrapola lo que está pasando hoy a 20 años a futuro, no va a ser posible transitar por San José. Eso es lo primero. Entonces, sí tenemos que actuar y tenemos que actuar con visión de largo plazo. Y eso le toca desde el presidente de la República, al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y de ahí para abajo toda la cadena de mando para poder tomar decisiones. Claramente, las decisiones tienen que ser decisiones políticas de más alto nivel, pero aquí comenzamos con un grave problema, y es que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes es un mega ministerio, es muy, muy grande. Y la cantidad de problemas, la cantidad de decisiones que tiene que tomar el ministro lo abruman de tal manera que la parte de transporte público queda totalmente delegada allá detrás de obra pública. Obra pública es lo que el ministro normalmente tiene en el primer foco, ¿verdad? Y transporte público no lo tiene. Yo creo que una de las cosas que habría que hacer, a pesar de que no es la tendencia, más bien se está tratando de unir ministerios y demás, pero en el caso del Ministerio de Transportes, yo lo dividiría en dos ministerios: un ministerio para obra pública y un ministerio para transportes. Transportes es bastante grande, aún quitándole obra pública, porque tendría los aeropuertos del país, toda la parte de aviación civil, tendría toda la parte marítima, puertos y todo lo que es cabotaje, tendría los autobuses en todas las modalidades, tendría las plataformas, los taxistas, etcétera. O sea, eso es la parte de seguridad vial, la parte de licencias, todo ese tema, pero por lo menos tendríamos un ministro que esté a nivel del Consejo, claro, dedicado al tema de transportes, y sobre todas las cosas que llegue al Consejo de Gobierno. Por una razón: cuando nosotros estamos diseñando una carretera, tenemos de una vez que pensar en los carriles exclusivos que tiene que tener esa carretera para el transporte público. Yo lo he repetido varias veces y tal vez me has oído en otros momentos. Dolorosamente, nosotros hemos consumido ya la quinta parte del siglo XXI, y no solamente no tenemos ni un carril, no tenemos un kilómetro de carriles exclusivos para los autobuses, sino que no están en los planos. No están en los planos de la ampliación de la 27, no están en los planos de la ampliación de la Bernardo Soto hacia San Ramón y la General Cañas, no están en los planos de la Florencio del Castillo, no están en los planos de la 32, no están en los planos de la ampliación de la Ruta Heredia. Porque no hay nadie que diga, hay que priorizar el transporte público. O sea, el modelo que yo estoy planteando es un modelo en el cual el transporte público está priorizado. Tiene carriles de transporte público físicamente divididos para que la gente, los demás vehículos no puedan ingresar a esos carriles, y mi sueño es que usted está pegado a una presa en cualquier lugar y el autobús pasa por su carril exclusivo 80 kilómetros por hora. Mi sueño es
que una persona de Quepos pueda llegar al Hospital Candero Guardia más rápido que si se viniera en su propio vehículo, utilizando transporte público, porque viene por vías exclusivas. Es decir, la Bernardo Soto debería tener vías de transporte público exclusivo por lo menos del Coyol de Alajuela para acá. Y eso va de la mano también con una cultura de educación vial en escuelas y colegios para poder asimilar mejor el cambio y darle preferencia, como en algún momento se daba preferencia a las ambulancias, que en un momento nadie le daba paso a las ambulancias. Llegó un momento en donde la educación vial hizo que la gente se apartara para que la ambulancia pasara. Ese mismo modelo de educación tiene que llegar también para este tipo de modelos. Por una parte, claramente hay que comenzar con educación, pero por el otro lado tienen que haber políticas claras. En el caso de los vehículos de emergencia, en la propuesta que yo estoy haciendo, que se llama Transgam, en la propuesta que yo estoy diseñando, los supernodos que están en varios puntos estratégicos para colectar ahí todas las rutas del interior del país. En esos mismos supernodos yo estoy proponiendo que haya una estación de tránsito, una estación de policía, una estación de bomberos y una estación de Cruz Roja, porque son terrenos muy grandes donde va a haber parqueos también. Por ejemplo, el supernodo Santa María es el supernodo más grande del sistema que yo estoy proponiendo. Tendría grandes parqueos para que una persona que venga de Naranjo o de San Ramón no necesariamente tiene que venir en bus desde San Ramón. Podría venir en su propio vehículo y dejar el bus en el parqueo y llegar al centro de la capital en los buses del sistema. Pero también los vehículos de emergencia podrían utilizar en las emergencias los carriles exclusivos de los autobuses para acceder hacia los hospitales. Es decir, hay un sistema que hay que planear y hay que pensarlo a largo plazo, pero se requieren las decisiones políticas de más alto nivel para poderlo planear. Y tenemos que tener gente que sepa de transporte público. Desafortunadamente, cuando uno ve la conformación del Consejo de Transporte Público, ahí hay muy pocas personas que saben de transporte público, que realmente sepan de transporte público. Por el otro lado, los operadores del sistema, los autobuseros, ellos no diseñan rutas, ellos no diseñan sistemas de transporte, ellos solo operan lo que hay. Entonces, ¿quién está diseñando el sistema de transporte público que tenemos que tener dentro de 20 o 25 años? Nadie. Aparte de los autobuses, de esos supernodos, de las vías exclusivas, ¿qué otros componentes tiene el proyecto Transgam? Bueno, Transgam es un proyecto que alguna gente lo ha llamado ambicioso. Yo diría que es lo que se necesita. Transgam es un proyecto que tendría un enjambre de rutas que son rutas exclusivas para los autobuses, operado con autobuses articulados eléctricos, con varios cambios en la forma de operación. Es decir, ahí lo que vamos a tener son digamos, andenes que están al nivel del piso de los autobuses con sistema de prepago. Porque cuando uno aborda un autobús tiene por lo menos dos obstáculos. Uno es las gradas del autobús y el otro es el sistema de pago al chofer. Eliminando esos dos obstáculos, digamos, el sistema es mucho más eficiente para todo el mundo, es más rápido y es más seguro. Eso significa que cuando yo estoy en un andén de carga, en una estación, estoy en un nodo, que es un nodo donde se juntan varias rutas de estas para que la gente se intercambie de ruta, o en los supernodos, cuando usted está esperando ahí, ya usted pagó por el sistema. Es decir, usted en su comunidad, en su barrio, usted pagó la primera vez y ese pago le permitiría hacer el cambio de transporte de una línea a otra hasta llegar a donde tiene que ir. Exactamente. Por ejemplo, usted sale de Coronado, en Coronado usted aborda la línea de Transgam, usted paga en ese punto y es el único lugar donde usted paga. La ruta que viene de Coronado hace intersección con otra ruta que viene, digamos, desde San Pedro. En ese punto usted se transborda y puede llegar hasta el aeropuerto pagando solo una vez. ¿Financieramente es competitivo el modelo? Financieramente, digamos, este tipo de proyectos están probados. Yo no estoy inventando nada nuevo. Lo que estoy haciendo es trasladando lo que yo he podido estudiar y utilizar en otros países. Esto que yo estoy proponiendo es un sistema BRT, se llama Bus Rapid Transit, y los sistemas de BRT se originaron en Curitiba, Brasil. Sin embargo, Curitiba ya no es el BRT más grande del mundo. En este momento, en América, el BRT más grande que existe lo tiene Bogotá, en Colombia.
es el que transporta más personas. Bogotá tiene 250 kilómetros de carriles dedicados para autobuses. Es más grande el de Yakarta. Yakarta tiene 271 kilómetros de carriles exclusivos. Sin embargo, Bogotá transporta 2,5 millones de personas, más que Yakarta. Entonces, digamos, el modelo de referencia, lo que yo he tenido como referencia es Bogotá, ya está aprobado. Y es un modelo de transición, es decir, que nosotros comenzaríamos con un BRT, lo utilizaríamos por 20, 25 años para poder, dentro de 25 o más años, podernos entonces cambiar a un sistema más masivo, que en ese caso sería un metro. Esto es un sistema que lleva paciencia. La gente tiene que entender que la falta de toma de decisiones de 3 décadas no es de 5 años ya la solución completa implementada, ¿cierto? La mayor paciencia que se requiere en estas cosas es presentar una idea. O sea, la cantidad de obstáculos que se le presentan a uno cuando uno presenta una idea como esta es increíble. Es increíble. ¿Qué le dicen? De todo, y los que no dicen nada, pero no hacen nada tampoco. Mire, Transgam ya yo se lo presenté a organismos internacionales, ya lo vio el Banco Mundial, la Oficina Regional del Banco Mundial, ya lo vio Naciones Unidas, la Oficina de San José de Naciones Unidas. Dicho sea de paso, y para mi alegría, la Oficina de Naciones Unidas, la experta para movilidad eléctrica de Naciones Unidas, me dice que si Transgam se llevara a cabo en Costa Rica sería la transición energética más grande del mundo en este momento. En realidad lo vio también el CEFIA, Colegio Federado ya lo vio también, lo vieron los autobuseros, por supuesto, lo vio la UCAEP, y a nivel administrativo ya lo vio la viceministra, bueno, que ya no es viceministra, lo había visto Laura Ulloa, lo vio el vicepresidente Brunner, lo vio la doña Natalia Díaz, pero se requiere una decisión del más alto nivel, posiblemente el presidente, para decir sí puede ir. Yo tengo una reunión planeada en Asamblea Legislativa para presentárselo a varios diputados. Ahí va a estar también el presidente ejecutivo del ICE, va a estar el presidente ejecutivo de Incofer, y esperaría también alguna gente del MINAE, porque este proyecto Transgam yo lo cobijo bajo la transición energética, aunque le dije que eso es accesorio, es secundario, pero para efectos es una herramienta. Es una herramienta. Y con esa digamos, transición energética podemos acceder a créditos más blandos y de más largo plazo. Eso me lleva precisamente a la pregunta del financiamiento. ¿De dónde podría salir la plata en este momento, sabiendo de que Costa Rica no tiene en su bolsillo el dinero para pagar? Número 1. Número 2, en todo este sistema, ¿en dónde queda el Incofer? Y número 3, ¿qué sería el primer paso que hay que dar para que Transgam sea una realidad? La primera pregunta con respecto a financiamiento. Son dos financiamientos diferentes. Un financiamiento es para las unidades de transporte, propiamente los autobuses. Ahí yo estoy proponiendo al ICE como socio estratégico, porque los autobuseros en este momento, después de la pandemia y con una fragilidad financiera, llamémoslo así, producto de la pandemia y producto de que todavía no se han recuperado todas las rutas a los niveles prepandemia, sus condiciones financieras no están para hacer una compra, y menos una compra tan grande de una flota que hay que comprarla todo al mismo tiempo. Entonces mi propuesta es que sea el ICE el que con un crédito internacional compre las unidades y se las dé en leasing a los autobuseros, porque de todas maneras el ICE sería el proveedor de la energía. Entonces, en toda esta propuesta, el ICE es el socio estratégico del sistema como proveedor de los autobuses y como proveedor de energía. Los autobuseros entonces no tendrían la barrera financiera de dar la prima o etcétera, calificar para un crédito internacional, sino que lo haría el ICE. Y la otra parte es el crédito para construir las estaciones, los nodos, los supernodos, que eso es infraestructura, y lo podríamos canalizar a través de fondos verdes que son muy blandos, porque en todo caso es una transición energética. Por ahí, digamos, la parte financiera. Con respecto al tren, debo decirle que el tren tiene un diseño de ruta que no fue diseñado para transporte público. Son dos rutas de carga, básicamente, unidas por un trazo central, que fueron diseñadas, una al final del siglo XIX y otra a principios del siglo XX, que son casi inútiles para transporte público. ¿Por qué? Porque no llega a donde está la masa
digamos, la masa de usuarios. Cuando usted diseña un sistema de transporte público, usted tiene que llegar donde están las masas de usuarios. Usted tiene que llegar a Coronado, tiene que llegar a Guadalupe, tiene que llegar a Desamparados, tiene que llegar a Tibás. Si usted no llega ahí, el sistema no funciona. Y es muy fácil pensarlo en otras cosas. Si yo le digo a usted que tenemos que hacer un transporte de carga de San José a Caldera y que tenemos un tren que va de San Ramón a La Fortuna, ¿usted cree que ese tren nos puede solucionar ese problema de carga? Evidentemente no. Bueno, ¿por qué es tan fácil verlo en carga y no en pasajeros? Si el tren no llega a donde están las masas de pasajeros, sencillamente no puede transportar pasajeros. Hoy día... Y nunca va a ser rentable. Y nunca va a ser rentable. Hoy día el tren es deficitario en todas sus rutas, todas. Hay una inversión muy grande en trenes para transportar solo 9.500 personas. 9.500 personas las transportan 15 autobuses del área urbana. Es decir, que el tren, todo lo que usted ve del tren está sustituyendo apenas 15 autobuses del área urbana. No es posible sostener toda una institución tan grande, tan pesada, con los ingresos de 15 autobuses. Con horario de oficina. Con horario de oficina, ¿verdad? En donde usted tiene que pensar que si da transporte público son los 365 días del año cumpliendo militarmente los horarios. Eso es vital en transporte público. Entonces, en Incofer yo dudo mucho que sepan de transporte público. O sea, pueden saber de trenes, no lo sé si saben de trenes, pero podrían saber de trenes, pero de transporte público no saben, se lo garantizo, porque yo veo cómo actúa Incofer con respecto al transporte de pasajeros, ¿verdad? Entonces, yo no veo Incofer, creo que la salida de Incofer, hablando de un tema que no es mío, pero creo que la salida de Incofer está más en la carga que en el transporte de pasajeros. En transporte de pasajeros hay que rediseñarlo, hay que rediseñar todo el sistema para llevarnos a un sistema donde el pasajero tenga la prioridad y que el pasajero no dure más de una hora o hora y minutos para transportarse y no que dure 6 horas en el sistema. O sea, es ingrato que las personas duren tantas horas sentadas en los asientos de los autobuses. Volviendo al caso de la muchacha que sale a las 5:15 de la mañana de Cartago, de un barrio de Cartago, para llegar a Paseo Colón antes de las 8. Bueno, estamos hablando de que cuando regresa dura las mismas 3 horas. Esa muchacha está durando 6 horas en el sistema. Si le redujéramos en 4 horas, son 4 horas que ella puede dedicar a la familia, a educarse más, a deporte, a ocio, a cualquier otra cosa, a cultura, pero no estar sentada en los asientos de un autobús. O sea, ahí es donde hay que poner la mente. Tenemos que poner la mente, centrarnos en el usuario. Y luego también los actores, los operadores de las rutas, también tienen que ser saludables en el sentido completo y amplio de la palabra. Tienen que ser saludables financieramente, tienen que ser saludables operativamente. ¿Por qué? Porque son la otra parte del sistema, ¿verdad? Entonces, el sistema tiene que ser sólido y tiene que tener operadores que estén financieramente saludables y que den un servicio bueno, ¿verdad? Entonces, por ahí va la cosa. Transgam, para que empiece a caminar con perfeccionamiento, o sea, no estamos diciendo que es el modelo sin posibilidad de mejora, todo es una mejora continua, depende de la puesta en marcha, pero para que empiece este modelo a hacerse presente en la realidad del costarricense, ¿cuál es el primer paso que hay que dar? El paso más importante es una decisión política del más alto nivel. O sea, le toca al presidente de la República girar orden y girar directriz de vamos por allá. Exactamente. Si el presidente dice que sí, posiblemente le dará orden a su ministro de Transportes para que avancemos con Transgam, y de ahí en adelante tendríamos que conseguir los fondos para hacer los estudios ya, digamos, detallados, comenzando con la matriz de viajes. Hay que hacer un censo exhaustivo para ver de dónde salen las personas, para dónde van, a qué hora y qué días. Y con ese diseño comenzamos a perfeccionar las rutas. Yo tengo un diseño de rutas, pero es un diseño, como lo llamo yo, a brocha gorda. Es decir, esto es, digamos... Sí, el estudio da fineza. El estudio da fineza, nos diría... Yo tengo una propuesta en este momento de 5 grandes rutas que llegan desde Cartago hasta Alajuela, de Santana a Coronado, de Alajuelita a Heredia, etcétera. Pero puede ser que el estudio nos diga que son más rutas, que son 7, no 5, que son 8, etcétera. Pero eso solo lo tendríamos cuando hagamos el estudio detallado. Para eso se requieren no solamente fondos, sino que vamos a requerir
entre 18 y 24 meses para hacer los estudios detallados, para diseñar rutas, para ver por dónde vamos a pasar y cómo vamos a pasar. Porque la idea es que el transporte público no nos parta la ciudad a la mitad. Aquí tendremos que pensar en varias cosas. Tenemos que pensar en viaductos para pasar el sistema de transporte público por encima y tenemos que pensar, por ejemplo, también en semáforos inteligentes que le den derecho de paso al autobús, pero que regrese a su operación normal una vez que el autobús pasó. Don Eugenio, hemos hablado de diferentes temas, todos circunscritos a movilidad y transporte público de Costa Rica. Hemos visto ejemplos que usted nos ha ilustrado de otras partes del mundo. Pero haciendo una recapitulación, estamos hablando de que el sistema en Costa Rica está en crisis, está crítico, está enfermo, de que el modelo para migrar a un nuevo sistema puede existir sobre la mesa sin ningún problema. Estamos hablando de que los empresarios podrían estar sintiéndose atraídos por una figura jurídica que les permita ser partícipes de este nuevo sistema. En resumen, ¿cómo está hoy Costa Rica en transporte público y movilidad? ¿Qué nota le da del 1 al 10? ¿Y qué hacemos para salir de ahí? Mire, Costa Rica está muy atrasada en transporte público. Ciertamente los empresarios hacen un gran esfuerzo con lo que hay, pero el sistema, por el diseño que tiene, no es eficiente. Es un sistema muy caro y ese precio se le traslada a los usuarios en tiempo y en dinero. Y digamos que el rediseño que yo he estado planteando toma en cuenta todas estas cosas. Ahora bien, con los operadores, yo respeto mucho lo que los operadores hacen. Hay gente que tiene, igual que mi familia tuvo, décadas de estar en transporte público, y cuando uno habla de una inversión de este calibre, una inversión tan grande, con una responsabilidad tan grande, porque el transporte público es vital en un país, uno tiene que tratar de preservar la experiencia de los operadores actuales. Uno no puede pensar en una empresa como Transgam, que está proyectada para transportar 1 millón de pasajeros por día, y dársela a una cooperativa de limpiabotas del Parque Central, que no sabe nada de transporte público. Eso sería muy arriesgado. Para que el sistema funcione, por el contrario, yo trataría sobre todas las cosas de preservar la experiencia que tienen los operadores actuales y llevarlos a esa nueva empresa y a ese nuevo sistema para que ellos la operen con la experiencia que ellos tienen. La experiencia que tienen los autobuseros de este país es un activo nacional. Claro que también hay que decir, bueno, esto es un nuevo sistema y funciona diferente, ¿verdad? Pero ese paso hay que darlo, es un paso valiente que son decisiones que tiene que tomar la administración y hay que hacerlo en algún momento conveniente también porque hay contratos de concesión que hay que respetar. Este es un país con derechos constitucionales. Hay historias en otros países en que esto no sucedió. Por ejemplo, en Curitiba, Brasil, como estaban los militares en ese momento, sencillamente le dijeron, va y punto, sin ningún derecho, sin ningún contrato. Y todo el mundo, sí señor. En Costa Rica no se puede hacer eso. Por el respeto a los contratos de concesión, etcétera. Entonces hay que hacer este paso de manera muy pausada, muy inteligente, muy llevada paso a paso con los autobuseros. Por eso Transgam, a los primeros que se los presenté fue a los autobuseros, para no cometer el error que ha cometido el MOP en años anteriores de comenzar a diseñar un escritorio, un sistema, para después eso consultar a la gente. Y ¿no? Se cae todo. Claro, se cae todo. Aquí hay que comenzar al revés, decirle a los empresarios, este es el sistema que yo propongo, ustedes están montados en este autobús, como digo yo, ustedes son parte de este sistema, yo quisiera que ustedes tengan este sistema y lo operen, una empresa así de grande. La crisis en Costa Rica, a mí me gusta normalmente ejemplificarle a la audiencia con la escala del 1 al 10. El 1 estamos muy mal, el 10 estamos perfectos, modelo mejor que el de Bogotá. ¿Cuál es la calificación que usted le da en este momento al transporte nacional? Qué difícil porque no se puede poner a todo el transporte con la misma calificación. Hay empresas muy buenas. Más que el transporte, el modelo. Al modelo yo le pongo, si acaso, un 2. El modelo es totalmente obsoleto y eso traslada un costo enorme, especialmente a los usuarios. O sea, el modelo está obsoleto y hace rato que está obsoleto. Entonces, Don Eugenio, mal. Y algún día tenemos que empezar a hacer el cambio. Algún día tenemos que comenzar a hacer el cambio y algún día alguien lo tiene que proponer. Y van a durar años, es mejor empezar ya.
es mejor empezar ya. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Red Democrática. La invitación abierta para volver a encontrarnos muy pronto y seguir profundizando en todos estos, más que problemas nacionales, en las soluciones para poder darle a los costarricenses mejor calidad de vida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Jonathan, y a nuestros oyentes. Y muchísimas gracias a ustedes que han estado en sintonía del 89.1 FM y por las redes sociales de la radio y las personales, porque hoy vimos soluciones a un problema que a todos nos acongoja y que tenemos que abordar más tarde que temprano. Esperemos que mejor más temprano que tarde. Muchísimas gracias y nos vemos y nos escuchamos mañana si Dios se lo permite. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa para seguir descubriendo